Dios los bendiga en el nombre de Jesús, familia de la fe, sanguínea, amistades. Dios los bendiga en esta preciosa noche. Vamos a meditar en la palabra de Dios. El camino angosto y el camino ancho. El camino angosto y el camino ancho. Este es un mensaje a la conciencia. A la conciencia. A ver qué es lo que responde la conciencia con este mensaje. El camino angosto y el camino ancho. Mateo 7, versículos 13 y 14, tal como está escrito. Versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es una palabra precisa, exacta, no falla. Por eso nosotros debemos de aferrarnos a la palabra de Dios. Oiga el tema, el camino angosto y el camino ancho. Mateo 7, 13, 14, los dos versículos. Los voy a leer de nuevo, porque esto es esencial. Versículo 13. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, inicio con una pregunta. Y esta pregunta se le responde al Espíritu Santo que mora en nosotros. Él ya sabe, pero la opinión de nosotros, ¿qué decimos? La pregunta es, ¿andamos en el camino angosto o en el camino ancho? Esa es la pregunta. ¿Andamos en el camino angosto o en el camino ancho? Recuerde que aquí no se puede hacer trampa, como en la iglesia se hace trampa, pero en la palabra no se puede. En la palabra no podemos hacer trampa, pero en la iglesia sí hacemos trampa. ¿Cuál es su respuesta? ¿Anda en el camino angosto o anda en el camino ancho? En Romanos 3:4 está escrito, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Oiga, puede leerlo, Romanos 3:4. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y en Gálatas 6:7, escuche lo que está escrito. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Habiendo escuchado los dos versículos y estas dos verdades absolutas que están en Romanos 3:4 y Gálatas 6:7, ¿cuál es la respuesta? ¿Sigue siendo la misma respuesta? ¿En qué camino andamos? ¿En qué camino andamos? Recuerde que el ser humano es peregrino. El ser humano es peregrino. ¿Y qué es un peregrino? Un peregrino es una persona que no ha llegado a su destino. Eso es un peregrino. No ha llegado a su destino. Así el ser humano. El verdadero destino del ser humano es, si recibe a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, vida eterna. Vida eterna. Pero si no recibe a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, su destino es condenación eterna al infierno. Oiga, por eso que esta palabra es a la conciencia. Aquí no es ya de andar
jugando, de andar jugando de cristianito. No, es de tomar las cosas en serio. Es para todos aquellos que en realidad queremos alcanzar la vida eterna. Aquellos que queremos estar frente al Maestro. Frente al Maestro. Aquí no es para mover emociones, pasiones, no. Es la conciencia. Si lo acusa, o lo defiende, o lo enseña, o está caracterizada. O está caracterizada. Hay que tener claro. ¿En qué camino anda usted? Él, ella, yo. ¿En qué camino andamos? ¿En el angosto o en el ancho? Porque antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Recuerde que estos versículos son parte del Sermón del Monte. Del Sermón del Monte. Usted puede leer del capítulo 5 al 7. Dios le enseña a uno cómo ayunar, cómo orar, cómo ofrendar. Todo eso. Las bienaventuranzas. Que somos luz del mundo, la sal de la tierra. Y terminando con los dos fundamentos. Es importante. El capítulo 5 al 7 de Mateo. Y ahora estos dos versículos que están ahí en el Sermón del Monte. Y vamos a iniciar. Dios siempre, desde el principio, ha venido tratando con el ser humano. Dos caminos. No hay más. No hay un tercer camino. O andamos en el camino angosto o andamos en el camino ancho. Pero no podemos andar que un pie en un camino y un pie al otro camino. No, jamás. Jamás de los jamases. Recuerde que todo esto comenzó con Adán. El primer Adán. Donde se le dio un mandamiento, el cual desobedece y entra el pecado al mundo. Y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entra el camino ancho. Entra al mundo el camino ancho. El camino ancho. Falló el primer hombre. Entró el camino ancho. Luego comienza a trabajar con su pueblo. Vamos a tomarlo con su pueblo. Israel. Y si usted, y esto, oiga bien, desde que había fallado Adán, la desobediencia, pasaron 2550 años después, en Deuteronomio, vamos a leer ahí, capítulo 30, versículo del 15 en adelante. Oiga, esto es para que nosotros hagamos un alto en nuestra vida, los examinemos conscientemente. Si estamos en el camino correcto, el camino angosto, o estamos en el camino ancho. Acá dejamos a Adán y vamos con el pueblo de Israel en Deuteronomio 30, versículo 15 en adelante. 2550 años después. Oiga bien, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy, escuche bien, la vida y el bien. Es un camino. Camino angosto. La muerte y el mal. El camino ancho. Versículo 16. Porque yo te mando hoy. Oiga lo que le mandó y a nosotros lo mismo. Que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Versículo 17. Estamos haciendo énfasis a los dos caminos.
Ya en el versículo 15 ya le mostró el camino angosto y el camino ancho al pueblo de Israel. Le puso la vida y el bien. Le puso la muerte y el mal. Y le dio mandamientos. 17. Estamos en Deuteronomios 30. 7. Versículo 7. Oiga bien, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. 18. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. 19. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Oiga bien, que os he puesto delante, enfatiza nuevamente, la vida y la muerte. ¿Eh? La vida y la muerte, el camino angosto y el camino ancho, la bendición y la maldición, el camino angosto y el camino ancho. ¿Y cómo es tan bueno Jehová? Lo que le dice, escoge pues. Oiga, estamos en el versículo 19, Deuteronomio 30. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Oiga lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, qué camino escogiera. El camino de la vida, el camino angosto. 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. ¿Cómo Dios les pone los dos caminos? Esos dos caminos que a nosotros los ha puesto también. Son únicos dos, se los puso a Adán. Él decidió por el camino ancho. Esos son ejemplos. ¿Y qué es lo que tomó Israel? El camino ancho. 589 antes de Cristo, en Jeremías, 800 años después, oiga bien, Jeremías 21:8. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. 800 años después, oiga. ¿Y qué pasó con este pueblo? Dios le estaba advirtiendo juicio por su desobediencia. Y cayó. Fue Nabucodonosor, la invasión de Nabucodonosor. ¿Cuál camino agarraron ellos? El camino de la muerte, el camino ancho, el camino ancho, el camino ancho. Dios en su amor y gracia siempre ofreció vida a esos rebeldes tenaces, aún en la última hora. Sin embargo, la liberación garantizada es mucho menor que la de que fue prometida originalmente. El pueblo había rechazado el llamado de Dios por tanto tiempo que ya la oportunidad estaba acabándose. Algunos años antes de la oferta de la liberación basada en el arrepentimiento, había un margen mucho más grande. Prácticamente se les aseguró bendición eterna, mientras ahora la oferta solamente incluye salvar la vida. ¿Y por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:19. Aquí estamos hablando de la obediencia y desobediencia. Si andamos en el camino angosto, estamos obedeciendo. Si andamos en el camino ancho, estamos en desobediencia. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán,
los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Por quién hemos sido justificados? Cristo. Por Cristo. Viene este paralelo de estos dos caminos, el angosto, el ancho. La obediencia de Adán, la obediencia de Cristo. La obediencia de Cristo. Hoy es con nosotros. Con nosotros, lo que decimos que es la iglesia. Por eso la pregunta sigue en marcha. ¿En qué camino andamos nosotros? ¿En qué camino anda usted? Él, ella. Las iglesias están llenas de religiosos. Hay que congregarse, sí, pero no sea religioso, no caiga en la religiosidad. No caiga en la religiosidad. Hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que leer la Biblia. Porque hay tanta religión, tanta mentira, que si se descuida, lo envuelven. Lo envuelve. El hombre quiere dinero, el hombre quiere fama, el hombre sabiduría, todo, que le sirvan, todo quiere. Por eso nosotros debemos de andar con las luces encendidas. Ahora, hemos leído esos versículos. Y si puso atención, y usted conoce esos dos versículos de Mateo 7, 13 y 14. Allí hay un mandamiento. Hay un mandamiento. Entrar. Hay dos puertas. Dos puertas. Hay dos caminos. Hay dos grupos de personas. Y hay dos destinos. Y de eso debemos de estar conocedores nosotros. Ese mandamiento que da Dios, nuestro Señor Jesucristo, entrar. Las dos puertas, los dos caminos, los dos grupos de personas, dos destinos. ¿Quién ordena entrar por la puerta estrecha? Claro, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo Dios le mandó al pueblo de Israel? Escoge pues. Escoge pues la vida, el bien. ¿Pero qué escogió Israel? El mal, el camino ancho, el camino ancho. ¿Quién es la puerta? Juan 10, 7, 9. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hará pasto. ¿Quién es la puerta? Es nuestro Señor Jesucristo. No es Pedro, no es Juan, no es María, no. Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el camino? Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es el camino? Cristo. Cristo. Ahora, ¿quiénes son esos dos grupos de personas? Esos dos grupos de personas. Y eso es lo que hay en el mundo. No hay un tercer grupo, no. Tanos. Muchos, dice. Los muchos. Los desobedientes. Los llamados impíos. Que están rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Y en los pocos, los obedientes. Llamados justos. ¿Por qué? Porque han recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Y nos ha justificado. La justicia de Dios la hemos recibido por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nos ha justificado. Nos ha declarado inocentes, sin culpa, sin pecado. Y el fruto de la justificación es la santificación. Los ha hecho santos. Y santo significa apartado del mundo para estarlos consagrando a Dios. Oiga, para estarlos consagrando a Dios. Por lo tanto, tenemos que andar por el camino angosto. Por el camino angosto.
son pocos. En el camino angosto son pocos, pero en el camino ancho son muchos. Son muchos. Por eso se sigue haciendo esta pregunta. ¿En qué camino andamos? ¿En qué camino anda usted? Él, ella, yo, ¿en qué camino andamos? ¿Estamos seguros que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida? ¿Entramos en la puerta correcta? ¿Vamos en el camino correcto? Que es nuestro Señor Jesucristo. Antes bien sea Dios veraz y el hombre mentiroso. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Usted sabe que en el mundo hay muchos caminos. Muchos caminos. Por el hombre. Hay camino que al hombre le parece derecho. Pero su fin, ¿cuál? Su fin, muerte. Porque anda en el camino ancho. En el camino ancho. Y vamos a entrar a los dos versículos, 13 y 14. En nosotros debe de haber convicción. Debe de haber certeza. Debemos de ser auténticos. Si somos hijos de Dios, tenemos una nueva identidad. Tenemos una ciudadanía en el cielo. Tenemos nuevos valores, nuevos principios, los cuales los rigen, por los cuales debemos de vivir cada creyente. Versículo 13. Oiga cómo inicia diciendo, entrad por la puerta estrecha. Es un mandamiento, lleva un imperativo. Entrad por la puerta estrecha. ¿Y por qué muchos estamos negando a Cristo? Al camino, a la puerta, a nuestro Señor Jesucristo. Pero es claro, entrar en la puerta estrecha, no la ancha, no la ancha. Usted sabe, en la puerta angosta van a entrar todos aquellos que son obedientes, aquellos que son fieles, aquellos que viven conforme al fruto del Espíritu Santo. Bondadosos, son benignos, están creciendo en templanza, en paciencia, en fe, en amor, en paz. Esos frutos se deben de manifestar en cada uno de nosotros. Si andamos en el camino angosto, eso es lo que tenemos que estar manifestando, porque ese es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. La puerta y el camino. La puerta y el camino. Seguimos en el versículo 13. Porque ancha es la puerta, oiga, y espacioso el camino. Ancha es la puerta y espacioso el camino. Ese camino espacioso, ese camino ancho, ¿representa qué? Las tinieblas. ¿Representa qué? El pecado, el adulterio. Oiga, hoy muchos que decimos ser cristianos ya no respetamos el matrimonio. El adulterio, la fornicación, amadores de sí mismos, iracundos, calumniosos, chismosos, peleoneros, no, y de todo. Ese es el camino ancho. La envidia, la avaricia. Estamos odiando. Algunos estamos odiando. ¿Por qué? Si así como los perdonó Cristo, así nosotros debemos de perdonar. Así debemos de perdonar. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino. El camino de pecado, el camino de perversidad, el camino de maldad. El camino de maldad. Seguimos el versículo. Que lleva a la perdición. Oiga, que lleva a la perdición. Hay dos destinos.
A esa destrucción, a esa condenación eterna, al infierno. Muchos dicen, no, si cuando a los tiempos finales todos vamos a ser salvos. No, eso no es así. No es así. Que lleva a la perdición. Ese camino espacioso, ese camino ancho, lleva a la destrucción, lleva a la condenación eterna. Pero la misericordia de Dios, el amor de Dios, se sigue manifestando, porque cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, somos responsables de hablar, de anunciar, predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo hijo de Dios. La gran comisión de hacer discípulos. Y esto de destrucción no es que lleve a la aniquilación. No, ve el sufrimiento que hay. El sufrimiento cuando uno vive en la vida bajo el régimen de Satanás, bajo el régimen del pecado. ¿Quién es el que reina? El pecado. El pecado. El pecado. Y está bajo juicio. Por eso, repito, el ser humano es peregrino. Somos peregrinos. Y el peregrino es aquel que no ha alcanzado un destino. Y el ser humano, al morir, no termina ahí. No. Pasa la propia vida. Ahora, si recibió a nuestro Señor Jesucristo, vida eterna. Pero si no recibió a nuestro Señor Jesucristo, ese peregrino va a destino a la condenación eterna, al infierno. Seguimos el versículo 13. Oiga, y muchos son los que entran por él. Muchos. Usted vea, observe la población mundial y cómo están en ciertas congregaciones el número de personas, iglesias llenas, pero ¿cuántos serán salvos ahí? ¿Cuántos seremos salvos? Solo Dios sabe. Y si nosotros tenemos una convicción genuina, verdadera, sabemos también que vamos a alcanzar la vida eterna. Que hay sacrificio, sí, que hay esfuerzo, sí. No para ser salvos, no. Es porque somos hijos de Dios. Y debemos de manifestar el carácter de Cristo. Y muchos son los que entran por ella. Esa puerta ancha, ese camino espacioso, ancho, muchos. No significa que Dios no quiera salvar, no. La Escritura enseña que Dios desea que todos procedan al arrepentimiento. 1 Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿por qué siguen rechazando mucho la verdad? Inclusive nosotros los que decimos ser cristianos rechazamos la verdad. El pueblo de Israel, recuerde que fue destruido. ¿Por qué fue destruido? Porque le faltó conocimiento. Abandonaron la ley. Y así estamos nosotros. Muchos de nosotros no leemos la Biblia. No la leemos, no la escudriñamos. Mucho menos la vamos a poner en práctica. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Recuerde que el arrepentimiento para salvación es una vez, pero luego, en el caminar, porque pecamos, pues hay que arrepentirse y venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ya no siga rechazando el Evangelio. Ya no siga rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros, como hijos de Dios, hijas de Dios, bueno, tenemos que ser diferentes. Tenemos una nueva identidad, tenemos nuevos valores, nuevos principios. Ya no tenemos que ser lo mismo. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta. Oiga, porque estrecha es la puerta, es reducida, es angosta, es limitada, difícil de atravesar. Claro,
Hay que andar con amor, no hay que andar odiando, camino ancho. El amor en el angosto, el odio. Haciendo el bien. Ser obedientes, ser fieles. Ser entregados a la obra del Señor. Es el camino angosto, la puerta estrecha, nuestro Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Camino angosto. Primero hay que negarlos al yo, al orgullo, a la soberbia, a la obstinación. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Cruz significa muerte. Cruz significa sacrificio. Sacrificio, sufrimiento. No implica que la salvación sea imposible, no. Significa que no se puede entrar llevando con la desobediencia, con la rebeldía, el orgullo, el pecado, la autosuficiencia, para andar con Jesús en ese camino angosto, esa puerta angosta. No, no. Seguimos en el 14. Y angosto el camino. Y angosto el camino. Angosto. Hay que arrepentirse. Hay que andar en fe. Hay que amar. Hay que hacer el bien. Hay que honrar a papá y a mamá. Tenemos que negarlos a nosotros mismos. Al yo, al orgullo, la autosuficiencia, todo. Y seguir a Cristo. ¿Y dónde? Camino angosto. El camino angosto. Ahí no se permite la inmundicia. No. No. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que vivir en santidad. La puerta estrecha no es una doctrina ni una religión. No. No. Es Cristo mismo. Es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos van por el camino angosto? Pocos. ¿Cuántos van por el camino ancho? Muchos. Muchos. Esforcémoslo. Amada familia de la fe, sanguínea, amistades, esforcémoslos. Esforcémoslos. No estamos solos. No. Ya el pecado ya no reina en nosotros. Antes era el que gobernaba nuestra vida. El camino ancho gobernaba nuestra vida. Pero ahora el que debe estar gobernando es ese camino angosto. Esa puerta angosta, que es Cristo. Cristo, el que murió en la cruz del Calvario. El que antes padeció. Fue azotado, humillado, bofeteado. Para que nosotros hoy andemos con la cara erguida. Alabándolo, adorándole, sirviéndole, obedeciéndole. Obedeciéndole. Obedeciéndole, cada uno. La idea es un camino difícil. No, no es difícil. Nosotros lo hacemos difícil. El camino angosto lo hacemos difícil. Claro, hay oposición, sí, hay oposición. Eso lo sabemos. Y la guerra fuerte está en nosotros mismos. Mucha gente culpa a Satanás, al diablo, que no sé qué, que él me puso zancadilla. No, somos nosotros mismos. Porque alimentamos más al camino ancho que el camino nuevo. Y allí vienen los fracasos. No es que el diablo lo va a estar, en el tiempo que llevo de estar por la misericordia de Dios, sirviéndole a Cristo, nunca Satanás he pecado y nunca Satanás me puso un yatagán o un corvo o una pistola. No, uno de sinvergüenza por descuidado. Por eso se peca.
Pero ahí comenzamos a culpar que el pastor, que mi esposa, que mi hijo. Comenzamos a culpar a todo el mundo cuando pecamos. No, debemos de reconocer, ir a los pies de Cristo y los restaura y seguimos adelante. Seguimos. No significa que Dios haga difícil la salvación, sino que seguir a Cristo implica renunciar a la desobediencia, al pecado y a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida. Hay que renunciar. Estamos en el 14. Que lleva a la vida. Mira, este camino angosto, lleva a la vida eterna. Lleva a la vida eterna. Y pocos son los que lo hallan. Vea qué tremendo. ¿Cómo es posible que dentro de las congregaciones hay más perdidos? Oiga bien, hay más perdidos, habemos más gente perdida dentro de las congregaciones que salvas. Oiga, es una tristeza. Es una tristeza. Porque la mayoría andan solo para su molino. Jalan agua solo para su molino, para el bienestar de él. Pero para el prójimo, nada. Nada. Y pocos son los que lo hay. ¿Cree que está en vano estas palabras que declaró nuestro Señor Jesucristo? Y en el camino ancho, ¿cuántos van? Muchos. Muchos. Porque pocos están dispuestos. Pocos. Para que sirva la gente hay que andarla rogando. Y eso no debe ser así. Hay que andarla rogando. Necesitamos decidir. Así como somos peregrinos, ese peregrino tiene que tomar decisiones. Y esas decisiones deben de ser correctas conforme al camino angosto. Porque si los equivocamos y tomamos decisiones conforme al camino ancho, hay consecuencias graves. Nos afecta personalmente y afectamos a la familia, afectamos al vecino, a las mismas congregaciones. Las afectamos. Y vamos a ir concluyendo. Vamos a concluir aquí con un ejemplo que nos presenta el camino angosto y el camino ancho. Oiga bien, escuche. Es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11, 9 y 11. 9 y 11. Oiga bien. 9. Estamos hablando del camino angosto y el camino ancho. El camino ancho es de la perdición, condenación eterna, el pecado, la sinvergüenzada. Y el camino angosto hablar de santidad, es de hablar de amor, es de hablar de fe, es de servirle a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Oiga, le está hablando a usted, a él, a ella, a mí. El que dice que está en la luz, camino angosto, la luz es Cristo, oiga bien, y aborrece a su hermano, el camino ancho, está todavía en tinieblas. ¿Qué le parece? ¿Cuánta gente estamos en las congregaciones y estamos aborreciendo, odiando, que queremos vengarlos, queremos que les caiga maldición? ¿Cuántos? ¿Cuántos? La palabra no falla. El que dice que está en la luz es camino angosto. Y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla, está en el camino ancho, no ha nacido del agua y del espíritu. Gente orgullosa, gente que como si son pavos reales. No. Versículo 10. El que ama a su hermano, oiga, permanece en la luz. Tiene a Cristo, ha nacido de nuevo, anda en el camino angosto. Y en él no hay tropiezo. No hay tropiezo. Va a alcanzar la vida eterna. Va a alcanzar la vida eterna. Versículo 11.
Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Anda en camino ancho. Va con el destino al infierno. Destino al infierno. Oiga cómo dice. Está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ceguera espiritual. Y podemos estar dando la palabra, podemos estar siendo maestro, pastor, evangelista, lo que quiera ponerse de título y ir al infierno. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos y no todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos en el camino correcto, vamos para el infierno. Familia de la fe, familia sanguínea, amistades, haga un alto en su vida. Si no tiene Cristo, recíbalo. Recíbalo. Y comience, mire, en esa puerta angosta, en ese camino angosto, a caminar con Cristo Jesús. Tenemos que estar seguros que vamos a alcanzar la vida eterna, oiga, que estamos en ese camino angosto, que los vendieron. Bueno, a Cristo los vendieron, lo golpearon, lo torturaron. ¿Y qué hizo Él? Siendo Dios. Y a veces nosotros por cosas sencillas, no, hay que pedirle a Dios que nos dé paciencia, que le ayude a esa persona, al prójimo, al hermano, y a nosotros también, para no ser como ellos o como ella. Pero tenemos que estar seguros que estamos en Cristo Jesús. He entrado por la puerta estrecha que es Cristo. Estoy caminando en obediencia a su palabra. Son preguntas. ¿Estoy caminando en obediencia a su palabra? ¿Estoy siguiendo la multitud o al Señor? ¿Mi fe produce una vida transformadora? Nosotros, la fe, la verdadera fe, es la fe que transforma. Si una persona no cambia, no ha nacido de nuevo. ¿Por qué se conocen los falsos maestros, falsos profetas, falsos? Por su fruto. Por los frutos los conocemos a todos, cada uno de nosotros, por nuestro fruto. Y no hay donde engañarse. Bien, hasta aquí llegamos. ¿En qué camino anda usted? Él, ella, yo, ¿en qué camino ando? Este es un llamado a la conciencia. Aquí no es para levantarle o alborotarle las emociones. No. Es para despertarle a la conciencia. Que no vaya a caer en esa condición de cauterización. Sino que esté viva. Que bien lo acuse o lo defienda. O que lo enseña, que lo instruye. La conciencia. Pero cada uno somos responsables. Bueno, amada familia de la fe, sanguínea, amistades, Dios los bendiga, sigamos adelante. Luchemos, luchemos, luchemos. Que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, nos iremos con Él y los reuniremos en las nubes, como está escrito en la Biblia. Dios los bendiga, feliz noche, siga adelante.